Hola a todas y a todos, soy Jordi Fortià. Gracias por ver y escuchar este canal que habla de espiritualidad, crecimiento personal y salud holística. Como dijo en el siglo XX el místico, filósofo y jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No obstante, en esta experiencia humana, muchas veces las emociones rigen nuestras actuaciones por encima de la racionalidad. Por ejemplo, no se escapa nadie de tener algún miedo, y más en los tiempos que corren. En la entrevista de hoy sabremos cómo convertir los miedos en nuestros aliados y cómo gestionar, por ejemplo, los miedos que han surgido y siguen surgiendo en muchas personas durante la pandemia mundial de COVID-19. Y para ello contaremos con Jorge Cuervo, licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, máster en Business Administration por ESADE, coach certificado, consultor, facilitador y formador. Es también profesor en Barcelona Activa en las áreas de liderazgo, gestión de equipos y gestión del cambio. Es escritor y autor de ¿Qué hacer con tus miedos?, de la editorial Libros de Cabecera. Bienvenidos a la Era del Ser. Hola Jorge, Jorge Cuervo, bienvenido a la Era del Ser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? Encantado de hablar contigo de nuevo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal todo? Un placer siempre. Hombre, dadas las circunstancias, pues no nos podemos quejar, ¿verdad? Con lo que está pasando en todos los niveles, ocasiones de Estamos, trabajar personalmente a nivel interior no faltan, desde luego. estamos viviendo unos tiempos convulsos, Jorge. Tú lo Sí. sabes, lo estamos viendo todos. Y por esto he iniciado este programa, esta plataforma, para intentar dar herramientas también a la gente, ¿no? Ujú. Para mí mismo, pero también para la gente que nos esté viendo o nos pueda escuchar, Claro, ¿no? Vamos a claro. hablar, como decimos, del miedo, de cómo afrontar esos miedos, porque el miedo es un fenómeno emocional intrínseco en el ser humano, ¿no? Vamos a hablar de ello ahora. Forma parte de nosotros, pero lo importante es saber cómo, entiendo yo, y más en los tiempos en que vivimos, cómo gestionarlos, ¿no? Vamos a Ajá. hablar primero, si te parece, de qué es el miedo en sí, ¿no? Hablaremos también de su importancia en nuestras vidas y luego cómo gestionarlo o cómo convertir esos miedos post-COVID también en Ujú. aliados, ¿no? Que eso Vale. siento que es lo más importante y que tenemos que aprender. Pero Muy antes, bien. Jorge, una curiosidad. Tú vienes de las grandes empresas, tú has estado trabajando en grandes multinacionales, y luego te pasaste al coaching, ¿no? Te hiciste coach. Sí, ¿Cómo pero cómo esto fue tiene una este proceso? trayectoria. ¿Fue como una búsqueda interior tuya? Bueno, fue como un proceso evolutivo natural que ahora cuando lo miras hacia atrás tiene sentido y le ves una coherencia, pero que en aquel momento cuando estás viviendo eso, pues no te das cuenta. Tú sencillamente vas de etapa en etapa, algo te atrae, algo te mueve o algo te empuja o te saca de la carretera. Y entonces, claro, planteas hacia dónde vas, ¿no? Entonces, yo empecé con bata blanca. Yo soy licenciado en farmacia de origen, estuve en laboratorio trabajando, después pasé al campo del marketing y las ventas, porque a mí me pedía el cuerpo más acción de feedback rápido. Claro, en un laboratorio, cuando estás investigando, tardas meses en tener resultados, ¿no? Entonces, uno estudia por interés, pero después trabajas por carácter, ¿no? Y a mí el cuerpo me pedía más acción a corto. Y entonces me fui a SADE, entonces hice un máster en empresariales y el grueso de mi carrera se produjo como responsable de marketing y ventas en diversas empresas multinacionales. Entonces, claro, cuando en un momento dado el mundo se hizo convulso, como tú dices, empezaron los cambios. Yo llevaba ya 3 años con cambios permanentes en la última empresa en la que estuve y los cambios me iban bien hasta que sabía que había uno que no. Y aprovechando esa circunstancia me puse por mi cuenta. Empecé como consultor y fui derivando hacia el coaching, básicamente porque me intrigaba mucho cuando actuaba como consultor que la gente te pagaba, pero después no hacía lo que habíamos acordado. Y entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que hay que nos frena? ¿No? Porque dedicamos tiempo, energía y dinero a hacer esto y después no se hace o se hace a medias. Y eso fue un poco lo que me llevó hacia el coaching. Esa pregunta o ese misterio, decir, ostras, ¿cómo funcionamos las personas por dentro?
Cosa que, por cierto, a todos los humanos nos ocurre 2 veces al año, en septiembre y en enero, cuando hacemos Ujú. buenos propósitos y al final no los cumplimos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fue un poco el hilo por donde empecé. Hay que proponerse propósitos y hacerlos, que es lo más importante, ¿no? Claro, Jorge, tú eres autor de los libros Mejor liderar que mandar, que lo sacaste en el 2012. sí, Luego sacaste al mercado ¿Qué hacer con tus miedos? En ajá, 2015. sí, Y luego sacaste el libro Autoliderazgo en la empresa y en la vida en ese correcto, año 2020, todos publicados correcto, por la editorial Libros de Cabecera, ¿no? en plena Hoy nos pandemia. preocupa y nos ocupa el qué hacer con tus miedos, que sacaste en Ajá, el 2015, ¿verdad? Otro perfecto. día, si quieres, hablamos de liderazgo, que me parece también muy interesante. Bueno, veremos que está muy unido y alguna cosa de este último libro nos vamos a encontrar por el camino hoy, seguro. Sí. Antes de hablar de la importancia que tienen los miedos, que lo tienen, evidentemente, Ujú. porque no hay nadie que se escape, todos tenemos nuestros miedos, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos definir al miedo, Jorge, primero? Bueno, el miedo es una respuesta natural y fisiológica ante una amenaza, ¿vale? Por tanto, el miedo tiene como dos niveles y dos partes. Hay un miedo emoción, que es la respuesta corporal, la respuesta física, las descargas hormonales que cualquier mamífero tiene cuando viene una amenaza, el león de turno o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que a ti te suponga la sensación de amenaza o de peligro, te produce esta respuesta física, ¿vale? Pero luego, a continuación, los humanos tenemos que esa respuesta física desencadena una respuesta mental que ocurre sobre todo en el córtex frontal del cerebro, donde empezamos a pensar y dar vueltas y a analizar. Y entonces ese miedo, emoción, se convierte en un miedo, sentimiento, que es lo que lo consolida y lo agranda. Pues a mí me sale el león y me asusto. El susto es la emoción, es el miedo o emoción. Pero luego viene todo el pensamiento posterior, ¿no? Jorge, tienes miedo, eres un cobarde, tu padre ya te lo decía, acuérdate aquel día que pasó no sé qué. Y eso provoca unos procesos mentales que convierten el miedo a emoción en miedo a sentimiento. Y ese miedo a sentimiento es el que nos marca y nos deja huella. Y además es el que nos provoca gran parte de problemas, porque si yo tengo un león delante, pero tengo encima del león un bloqueo hormonal y encima me siento culpable y tengo vergüenza, entonces tengo ya un paquete que es imposible de gestionar. ¿Podemos decir, Jorge, que los miedos forman parte de nuestra propia biología? ¿Venimos al mundo ya con miedos integrados? ¿O los vamos aprendiendo a lo largo de nuestra existencia? Las dos cosas. Se está investigando el tema y parece ser que existen algunos miedos que ya son como del paquete original innatos en el ser humano, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los miedos son aprendidos. Entonces los aprendemos, sobre todo en la primera infancia, a base de experiencias, a base de cosas que nos han contado o cosas que hemos visto que le pasan a otros. Entonces vamos creando un catálogo de miedos. Y por tanto, cuanto más años vas acumulando, lo más probable es que ese catálogo de miedos aumente. Aunque hay algunos que desaparecen, hay muchos más que se incorporan. Y entonces la lista de posibles amenazas que disparan el miedo crece. Y esto es así. ¿Esos miedos pregrabados, qué tipo de miedos serían? ¿Se No ha está muy estudiado claro, esto? ¿eh? No está muy claro. Yo recuerdo haber leído un experimento que se hizo con bebés, en el que se les ponía una plataforma que acababa bruscamente y luego seguía un cristal por encima. Y al llegar a la parte del cristal, claro que se veía, el niño no se caía porque el cristal lo impedía, pero le daba la sensación, cuando gateaba, de que allí se acababa, ahí se paran. Es decir, hay algunas cosas que están como ya intrínsecas en la especie, ¿no? Vienen integradas ya. Sí, lo que es importante no es qué miedos tenemos integrados, sino que tenemos integrado el mecanismo del miedo. Eso es lo importante, porque ese mecanismo es el que luego utilizamos para crearnos el catálogo de miedos que decía antes. Por tanto, más que sea uno o sea otro, lo importante es que llevamos el proceso dentro. Lo que está claro, Jorge, es que las emociones rigen nuestras actuaciones en la vida, ¿no? Y muchas veces por encima de la racionalidad, incluso. Bueno, está demostrado desde hace, bueno, desde los 90, creo que fue el año 94 o no, año 95, que Antonio Damasio, un investigador portugués que trabajaba en Estados Unidos,
publicó su famoso libro El error de Descartes, en el cual proponía la hipótesis de marcador somático. Eso quiere decir que explicaba que los humanos primero sentimos y luego pensamos, de manera que no actuamos, no somos racionales, sino que tenemos raciocinio, pero la base emocional previa condiciona ese raciocinio. Por lo tanto, lo que decía él es que el ser humano no es un ser racional, aunque tiene raciocinio, porque ese raciocinio se ejerce sobre una base emocional que es variable. Según cómo sientes la situación, piensas sobre ella de una forma diferente. ¿Y qué papel juega, Jorge, qué papel juega el ego en ese control o no de nuestros miedos? Bueno, el ego es un software que tenemos aquí. La mente es una especie de software, ¿no? En ese software la función es la supervivencia. Por tanto, el ego sirve sobre todo para dos cosas, ¿no? La primera es para que yo tenga una identidad, para que pueda decir yo soy yo, y al tener forma y tener identidad puedo sobrevivir por encima de los demás. O sea, primero yo y los míos, y luego los demás. Esa es la función del ego. Por tanto, el ego está muy vinculado al proceso del miedo. Claro, cada vez que algo sienta que atenta contra mi identidad o mi seguridad personal, se disparan los procesos del miedo. ¿Consideras al ego, como dices, como una estructura mental defensiva? Sí. Apuntas que es como un software que tenemos Ujú. para tener una identidad y para sobrevivir, si hace falta, por encima de los demás, ¿no? O sea que, Jorge, cuanto más ego utiliza uno para controlar su vida, más inseguridad esconde, entonces. Sí, para mí es una verdad incuestionable. Es decir, a mayor y más rica la fachada, más inseguridad en el trasfondo. Y una persona con un ego muy poderoso, en cierto modo, es que está muy entrenado en defenderse de cosas. Por tanto, debe tener una enorme inseguridad interior. ¿En qué sentido necesitamos al miedo para nuestra supervivencia? ¿Porque lo necesitamos para sobrevivir? Sí, afortunadamente somos hijos del miedo. Si yo soy un cavernícola y voy por un bosque y no veo unas maravillosas frutas, pierdo una oportunidad. Pero si no veo a la serpiente, estoy muerto. Por tanto, los que iban mirando a la serpiente sobrevivieron mejor y se reprodujeron mejor. Por tanto, nosotros somos más permíteme la expresión así un poco coloquial, somos los descendientes, los herederos del mono asustado, del mono que tenía miedo. El mono sin miedo se lo comieron enseguida. Por tanto, nosotros tenemos ese paquete de supervivencia. El problema está en que ese mecanismo nació para un entorno muy diferente del que vivimos ahora. Es decir, en una selva, en la sabana africana, en un entorno primitivo, las amenazas son grandes, pero son concretas y son las mismas. Es decir, un león es un león y que aparezca el león A o el león B es muy poco relevante. La respuesta que yo tengo que dar es muy parecida, ¿vale? Claro, si en lugar de un león pongo a mi jefe o aparece el jefe A o el jefe B, la respuesta que yo necesito dar es mucho más sofisticada y mucho más elaborada. Y ese mecanismo del miedo no está diseñado para estas respuestas sofisticadas. Por tanto, hace como 3 o 4 generaciones que el mundo está desbocado. Y en ese mundo Entonces, desbocado no paramos de tener impulsos que nos disparan el miedo y entonces, no, claro, no lo podemos manejar igual que lo maneja una cebra. entonces, Jorge, entiendo que entiendes que la máxima utilidad del miedo es evitar los peligros antes de que se den. Sí, sí, esto es un tema muy importante. En un momento dado, nuestra especie, a diferencia de otros mamíferos, se hizo previsora, ¿vale? Es decir, los mamíferos reaccionan a las amenazas que ocurren en el entorno y los humanos aprendimos a prever. Es decir, que siempre que podemos, nuestra mente intenta adelantarse a lo que va a pasar. Por tanto, no reaccionamos a lo que está ocurriendo, sino a lo que pensamos que va a ocurrir. Hombre, evidentemente, si la vida te pilla por sorpresa, reaccionas ante lo que está ocurriendo. Pero siempre que puedes, reaccionas ante lo que tú crees que va a ocurrir. Por tanto, el miedo siempre es preventivo porque en el momento de la amenaza máxima, cuando el león te está comiendo, no sientes miedo. Puedes sentir dolor, pero miedo no. Yo esto lo había leído y luego pude experimentarlo personalmente. No con un león, sino en un quirófano, en el que hubo un problema
y estuve con un pie aquí y un pie allá. Y yo estaba consciente y estaba sorprendido y tenía dolores y tenía malestar, pero no tuve miedo. Se me fue el miedo. Ahora sí que lo tengo, ¿eh? Yo ahora cuando veo un quirófano, pues tengo miedo. Pero en aquel momento no lo tenía. Por tanto, la virtud del miedo es preventiva. Si una cebra está en la selva y no hay un león, está tranquila. Si a Claro. ti te dicen, oye, en esta selva podría salir un león, con eso es suficiente, ya estás en alerta, Se en activa modo el de... miedo entonces, se Claro. activa. Entonces, esta capacidad que tenemos los humanos de prever las amenazas, nos hace sobrevivir mejor, pero a cambio sufrimos por cosas que no están pasando. Y este es el Y problema que tenemos hoy en día. y Jorge, ¿a qué denominas como el efecto perverso del miedo? Bueno, el efecto perverso del miedo es que el miedo genera un mensaje emocional. O sea, lo que llamamos emociones positivas, negativas, en el fondo, es una forma de definirlas poco práctica. Las emociones no son positivas ni negativas, son adecuadas o inadecuadas. Si sirven o no sirven, ¿vale? Claro, ¿por qué decimos que una emoción es positiva y una emoción es negativa? Porque van asociadas a cómo nos sentimos. Una emoción positiva nos hace sentirnos bien, una emoción negativa nos hace sentirnos mal. Por tanto, cuando el miedo te muerde y tú no sabes qué hacer al respecto, te sientes mal. Y como te sientes mal, acabas teniendo miedo a tener miedo. Y entonces aparece el miedo más perverso de todos, que es el miedo al miedo. Entonces la gente actúa ya intentando evitar el tener miedo. Y eso es lo que más nos frena. Claro, o sea que el efecto perverso, como bien dices, sería provocar que el mecanismo del miedo deje de trabajar para nuestra propia supervivencia, ¿no? Claro, trabaja en contra. Es decir, llega un momento en que ya no haces. Y aquí se junta otro factor que también es perverso, pero que este sale más en mi tercer libro que en el anterior, ¿no? Y es que como el mecanismo del miedo es un mecanismo muy primitivo, hay algunos miedos que los vemos con toda claridad, pero hay algunos miedos que no los vemos, vamos, no somos capaces de captarlos. Por ejemplo, tú tienes un reto personal de trabajo o lo que sea, o te gusta alguien y te has decidido a dar el paso. Entonces tú eres muy consciente del miedo a que te digan que no, o a equivocarte, o a fracasar. Esto lo tienes clarísimo, pero no tienes ningún miedo de lo que te puede pasar si no lo intentas. ¿Qué ocurre si no lo intentas? ¿Qué ocurre si te quedas y no haces nada? ¿Cómo será tu vida si te frenas y no haces nada? Claro, cuando trabajamos esto, muchas veces descubrimos que si nos quedamos como estamos, la vida que vamos a tener nos gusta menos y tenemos más miedo a eso que miedo a dar el paso. ¿Cuántas veces, cuántas veces, Jorge, nos arrepentimos, ¿no? A Claro, posteriori, aquella chica que me gustaba de no haberle dicho claro, nada, ¿no? Han pasado los años, claro, digo, si le hubiera dicho algo en ese momento, le hubiera claro, expresado mis sentimientos, claro, qué hubiera sido de mi vida, no? Igual estaría con claro, esa chica. claro. Porque igual tienes miedo a que te diga que no, pero ¿y el miedo a quedarte sin ella? ¿Y el miedo a cómo será tu vida si no afrontas un reto, si no das un paso? Ese miedo no lo tenemos intuitivamente grabado. Se puede trabajar, ¿eh? Hay ejercicios para visualizar cómo sería tu vida si no das el paso. Yo, de hecho, lo hago con clientes y funciona muy bien. Lo aprendí de un psicólogo italiano llamado Giorgio Nardone, que lo llama la paura terapéutica, el miedo terapéutico. Es una visualización guiada en la cual tú ves tu vida si no das el paso. Y la gente acaba teniendo más miedo a no dar el paso que a darlo, ¿eh? Claro. Y eso hoy en día es muy importante porque hay riesgos en hacer, pero también hay riesgos en no hacer. Pero estos no son intuitivos. Yo siento que estamos en una época, en un momento crucial de la historia, ya lo comenté en la anterior entrevista, ¿no? Y uno de los factores que tenemos que trabajar es este precisamente, yo siento, ¿no? Los miedos, Sí, ¿no? sí, sí, Saber sí, gestionarlos. claro. Aparte, luego los humanos venimos de una escuela de muchísimos siglos en lo que intentamos eliminar el miedo, no tener miedo. Y eso es misión imposible. Es decir, eso provoca frustración. Yo creo que con el miedo lo que hay que hacer es ser amigos y colaborar, porque no se va a ir, va a estar ¿No? ahí. Con Claro, miedo cuando vos intentes que no con miedo esté, no podemos con miedo no podemos evolucionar, no podemos ser,
¿no? La era claro, del ser, que es el título de este espacio. correcto, correcto. Es una parte intrínseca de nuestra naturaleza. Tito Livio, un historiador romano del siglo I, dijo que el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Ujú, correcto. Está claro, Jorge, que existen muchos tipos de miedos y muchos de ellos, bueno, los analizas en tu obra, como por ejemplo, ¿no? Analizas muchos. Los miedos físicos, Ujú, los miedos a no sobrevivir, los miedos a ujú, fracasar, como hablábamos ahora, los miedos a ser rechazados también, ¿no? correcto. Los miedos a perder poder, el Sí. miedo al cambio o Ujú, incluso el miedo, como decías, al propio miedo, ¿no? sí, Que sí, este sí, sí. también es Ese es el curioso, peor. ¿no? Ese es el peor. Lo que pasa es que tengo que matizar una cosa en esto que has dicho, ¿no? Yo en el miedo al cambio creo poco. Y te diré por qué. Porque lo que he ido viendo con la práctica es que el miedo al cambio siempre esconde alguno o varios de los otros. O sea, la gente tenemos miedo al cambio porque cuando vemos que hay un cambio nos da miedo y no miramos más. Pero si escarbamos un poco, acabamos encontrando miedo al fracaso, miedo al rechazo, ¿sabes? Entonces el miedo al cambio suele ser, no digo que no exista, pero suele ser un enmascarador o un disfraz que se pone a Hay, los otros. hay diferentes capas ahí que hay que sacar, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Esto es un matiz, lo digo porque muchas veces la gente tiene miedo al cambio y entonces, claro, luchar con el miedo al cambio es un error porque no existe, es un disfraz de otra cosa. Entonces hay que ir un poco más allá, ¿eh? Y el miedo al propio miedo, explícamelo un poco. El miedo al miedo es un poco lo que te comentaba antes, que se produce cuando tú sientes un miedo, no sabes qué hacer, te sientes mal y eso se empieza a crear un bucle en el cual no sé qué hacer, me siento mal, no sé qué hacer, me siento mal y ese bucle te bloquea. Y cuando el bucle te bloquea, tú ya te sientes tan mal que ya quieres evitar sentirte mal. Es decir, ya si la amenaza fuera el león que decíamos antes, ya no te preocupa el león, ya te preocupa el sentirte mal frente al león. Con lo cual tú dices, mira, yo no salgo al bosque porque solo pensar que habrá un león ya me sentiré mal. Pero no tengo miedo al león, tengo miedo a sentirme mal ya de entrada. O sea, es un miedo aún más bloqueante, porque ya no te dejan ni intentar. ¿Sabes? O sea, ya no puedes no, ya no se trata de enfrentarse al león, se trata de enfrentarse a uno mismo porque no sabes qué hacer y has caído en un bucle que te tiene secuestrado. Es que la clave está en nosotros mismos, Jorge. Sí, Es, sí, sí, es, es, en gran es- parte, claro. nosotros mismos nos boicoteamos, ¿no? Sí, aquí hay que hacer referencia un poco a Viktor Frankl, aquel famoso psiquiatra austriaco que escribió El hombre en busca de sentido a partir de su experiencia en varios campos nazis, entre ellos Auschwitz, que decía que tú no siempre puedes decidir lo que te pasa, pero siempre puedes decidir tu actitud frente a ello. Y eso es un poco lo que marca la diferencia, porque esa es la base de la resiliencia, creo yo. Ahora nos vamos a centrar un poco en lo que estamos viviendo, Jorge. Hemos explicado un poco los diferentes tipos de miedos que tú analizas, pero ahora en la situación en la que estamos, en un mundo en guerra, guerras en Ucrania, guerra en Etiopía, en fin, es incomprensible. Pero estamos saliendo de una pandemia que ha sido terrible. Un virus ha paralizado el mundo, ¿no? Y eso ha creado también muchos miedos en la gente. Claro. Durante la parte más dura de la pandemia, y ahora podemos decir que estamos saliendo un poco, ¿no? La pospandemia, ¿no? Pero ¿qué miedos consideras que se han gestado durante la parte más dura de la pandemia y qué miedos están por venir ahora, que estamos saliendo un poco Ya, de ese momento tan crítico? que yo soy una persona que se considera miedoso, pero optimista, ¿vale? Por tanto, tengo la sensación de que el mundo va mejor. Se está reduciendo el hambre y las desigualdades, o sea, a grandes rasgos, es verdad que siempre hay dificultades, pero yo creo que la tendencia, la evolución en este sentido está siendo positiva. Y también hay que reconocer que se ha hecho mucho esfuerzo en este sentido, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, es verdad que el cerebro humano que mandaba una horda de bárbaros ahora manda una flota nuclear. Es decir, aumentan también los riesgos de meter la pata porque tenemos juguetes muy poderosos. ¿Qué miedos genera eso? Tengo una buena noticia para los que nos escuchen, ¿no? Miedos nunca nos van a faltar.
siempre va a haber causas de miedo y seguramente van a ir aumentando. La buena noticia es que la gestión de los miedos requiere dejar de mirar tanto la causa, le hace la guerra o el virus, y centrarla en cómo vivo yo esto, cómo me está afectando a mí. Si yo hago este paso y me centro más en cómo lo vivo que en la causa, lo que empieza a pasar es que empiezo a aprender a manejar y eso me hace más fuerte, aunque aparezcan otras causas, que siempre aparecerán. Saber de Por dónde tanto, la viene gestión, ese miedo, eso, claro, el origen. claro. Es decir, la causa es de fuera, pero el miedo es tuyo, está dentro. Por tanto, la causa es la que es y no la puedes negar. Si hay un peligro, hay una guerra o hay un virus, lo hay, ¿vale? Pero la gestión es, bueno, ¿y ahora yo cómo vivo eso? Claro, tú con el virus, ¿qué puedes hacer? Cumplir ciertas normas, vacunarte, no sé, cada uno elige su estrategia, ¿vale? Y ya está. Pero el miedo es tuyo. Y por tanto tienes que aprovechar esa ocasión para aprender a conocerte más. Y ahí tienes una oportunidad. Es decir, la estrategia es, la vida te trae un problema. Y eso tú no lo puedes decidir, está en tu vida. Por tanto, lo que tú puedes decidir es, me quedo con el problema o con el problema y lo que pueda aprender de él. Y esta decisión sí que la puedes tomar. A partir de aquí, claro, es ponerse a trabajar y tener las técnicas adecuadas. Pero la opción es esa, problema solo o problema con aprendizajes, porque el problema está, ¿vale? Evidentemente, esto sirve para los miedos, vamos a decir, cotidianos. Existe una categoría de miedos que no podemos gestionar de esta manera, que son los miedos fóbicos. Los miedos fóbicos son aquellos que ya son patológicos porque provocan una respuesta demasiado fuerte y demasiado rápida. Y tu cerebro queda incapacitado. Entonces hace falta otro tipo de cosas, medicación, en fin, ya no son cosas que tú para poder manejar tus miedos tienes que tener un mínimo de capacidad de gestión, ¿no? Y estos miedos son muy bloqueantes. Salvo estos casos, en los miedos que nos afectan en la inmensa mayoría de los casos, podemos tomar esta decisión. O me quedo con el problema solo o problema más aprendizajes. Y a partir de aquí es un camino. Y ese camino, poco a poco, es como aprender a andar. Con la pandemia, la sociedad en general, durante estos 2 años que ha durado, ¿no? Y que está aún no hemos salido del todo de ella, ¿no? Ha creado, entiendo yo, estrés, miedo e inseguridad que de alguna manera se han visto incrementados por factores como el aislamiento, la Sí, pérdida de los seres queridos, o incluso problemas laborales varios, ¿no? Que hemos podido tener todos. claro. Todo ello ha propiciado, pues, el aumento de casos de depresión, de ansiedad, así como de estrés, postraumático. Uh -huh. Entiendo que en esta situación de alarma que hemos vivido, que vivimos en cierta manera aún, ¿no? Porque aún no hemos salido del túnel, Sí, sí, correcto. ha favorecido, un tipo de miedo, ¿no? Que sería, unos trastornos relacionados con el miedo excesivo, ¿no? Como tú decías, miedo excesivo, fobias. A ver, aquí ya sería un campo que sería ya no tanto de crecimiento personal como un campo médico, ¿vale? Entonces, existen claves internas en la persona que son todavía muy desconocidas que hacen que un miedo se convierta en fóbico, ¿vale? Yo lo que sí que he visto es que hay miedos que en principio no lo son, pero ante la no gestión de ese miedo van creciendo, tú te haces pequeño frente a ellos y acaban siendo incontrolables. Esto sí que lo he visto. Es decir, existen miedos que quizás por traumas o situaciones personales se convierten en fóbicos de entrada, pero hay otros que son por crecimiento ante la falta de gestión de esa situación. Cuando los pillas en un momento dado, puedes hacer algo, pero si caes en ese bucle que he explicado antes, que te secuestra, cada vez son más grandes y tú te sientes más pequeño. Y cada vez es más complicado poderlos gestionar. Y esos pueden convertirse en miedos realmente incapacitantes. Algunos de esos miedos que han aparecido, uno, por ejemplo, se conoce como coronofobia, que es Ujú, una fobia, como bien dice el nombre, ¿no? Un miedo claro. excesivo a contagiarse y lo sufre un grupo reducido de la población en estos momentos. Sí, ¿Tú crees que este tipo de miedos también genéticamente influyen a que un ser humano pueda tenerlos? ¿Los no lo tenemos en la sé, genética? no lo sé, no está muy claro, no está muy claro.
Yo en estos momentos no sabría qué responder a eso. Y por lo que he leído, tampoco se sabe a nivel de investigación, porque somos seres complejos y el miedo justamente es una herramienta muy poderosa para desenmascarar todas nuestras fachadas. Es decir, el miedo es una herramienta de autenticidad, de mostrar nuestras propias vulnerabilidades, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que cuanto más lo negamos, cuanto menos lo queremos, más crece. El miedo es un aviso de un peligro. Y el marinero que está de vigía dice, veo un arrecife. Y el capitán, si no lo escucha, el marinero ¿qué hace? Pues grita cada vez más. Y cuando sigue sin ser escuchado, baja del puesto de vigilancia, del puesto de vigía, y se va a sabotear las máquinas para que el barco no se estrelle. Eso es el bloqueo. Claro, si el capitán escucha a ese marinero, ya este marinero es un trabajador, ha hecho su trabajo, ya ha avisado, y el capitán tiene que decidir. ¿Qué es el capitán? El capitán es la parte de la mente que nosotros llamamos mente consciente. Es la parte de la mente que utilizamos para decidir nuestra vida y hacer estrategias. Nosotros tenemos un problema y es que tenemos claro que un riñón y un hígado son diferentes. Y son incluso hasta médicos distintos los que a veces te tratan de eso, ¿no? Pero cuando hablamos de la mente es como si todo fuera igual. Y hay partes de la mente que están destinadas a manejar los automatismos y el miedo y este tipo de cosas, y hay partes de la mente que son las que hemos de ocupar en determinar el rumbo de la nave, ¿no? ¿Cuál es mi conciencia? ¿Cómo debo vivir? Claro, cuando tú pierdes de vista esto, todo se mezcla y eso es muy complicado de gestionar. Yo creo que muchas veces en mi trabajo me siento como un elaborador de mapas. Yo ayudo a la gente a hacerse mapas para que se sitúen y decidan el rumbo de ellos. Ayudas a la gente a que encuentre su propia senda, Claro, podríamos decirlo así. claro. Esto lo podríamos hablar más con un psicólogo, pero entiendo yo que esta pandemia del COVID-19 ha acabado derivando en una pandemia de salud mental, yo diría. Sí, Se habla sí, mucho ahora de la salud mental. sí, 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 sí. No, y vamos a notarlo en los años siguientes. Notaremos no solo un aumento de los cánceres por falta de hacer pruebas y todo eso, y así hay muchos cánceres que no se han diagnosticado porque estaban los hospitales colapsados, pero también notaremos aumento de depresiones, aumento de alcoholismo, drogadicciones y sobre todo me preocupa mucho el personal sanitario, porque llevan 2 años bajo presión bestial y no se trata únicamente de que los vayamos a aplaudir al balcón, también hay que darles herramientas y recursos, ¿no? Y han sufrido una presión bestial. Yo he tenido la ocasión de trabajar con varios y te aseguro que lo que han aguantado estas personas, porque claro, son personas que sufren, son personas que están ahí porque quieren curar. Y se han encontrado que durante muchos meses no sabían qué hacer. Y Está luego, claro. claro, Y también ha habido un tipo de miedo, Jorge, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que ha sido el de la desinformación que hemos tenido en muchos momentos el no saber exactamente qué estaba pasando, ¿no? Las cifras. la Eh, desinformación y la mala información, porque ha habido mucha manipulación de los datos. Mira, antes hemos hablado de que la mente humana está destinada a prever, es decir, siempre que puede, prevé, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos unos elaboradores de escenarios, de hipótesis mentales. Claro, cuando la información que te dan es insuficiente, lo que tú te imaginas de lo que va a pasar siempre es peor que la realidad, ¿vale? Y esto se ve mucho en las empresas. Si tú tienes que dar una mala noticia a tu equipo y no quieres darla porque crees que es una mala noticia, no te preocupes. Tu equipo se va a imaginar cosas peores. Por lo tanto, a veces es peor no informar que informar correctamente. Aquí lo que ha ocurrido es que primero se ha informado poco y luego se han manipulado mucho los datos. Entonces la gente lo que se ha imaginado es mucho peor que lo que nos tenían que decir. Y eso ha hecho mucho daño. ¿Qué herramienta podríamos dar, por ejemplo, a la gente que está padeciendo coronofobia? Y tú ya has hablado de medicación, etcétera, pero ¿alguna herramienta que podríamos dar para convertir ese miedo en un aliado? Vamos a ver. Esto, claro, dependerá mucho de los casos. Aquí lo que podemos dar es alguna indicación general o hacer incluso, si quieres, algún ejercicio de tipo general, ¿no? Sí. Y hay que decir de entrada que el trabajo más poderoso, más potente, siempre es a medida
individual en cada caso, porque hay patrones generales, pero luego cada uno lo vive a su manera, ¿no? Entonces, yo te diría que hay como dos estrategias que podemos utilizar, que son al alcance de cualquier persona sin tener que recurrir a la ayuda de expertos. Es decir, hay ejercicios que tienes que hacerlos bajo supervisión y hay ejercicios que los puedes hacer tú por tu cuenta, ¿vale? Entonces, hablando de este territorio de ejercicios que puedes hacer tú por tu cuenta, lo primero que tenemos que tener claro es que el cuerpo es el que nos dice la verdad. Lo que ocurre en la mente deja una huella en el cuerpo. Cuando baja el cuerpo, cuando tienes la sensación física, es cuando tú te das cuenta realmente de cómo estás. Por tanto, el primer paso es darte cuenta, escuchar tu cuerpo para saber cómo estás. ¿Cómo vives tú ese miedo? ¿Dónde notas la energía? Noto tensiones, tirones, nerviosismos, rigideces. El darte cuenta de eso te ayuda mucho a darle forma al miedo, ¿vale? El pensamiento nos arrastra, pero el cuerpo nos habla con claridad. Por tanto, primero, ¿cómo me siento a nivel físico? Y eso me ayuda a tomar contacto con algo tangible, porque el miedo se mueve en el campo de lo intangible, es etéreo, y eso, claro, complica mucho las cosas. Entonces, me pongo en lo tangible en el cuerpo. Segundo, el cuerpo ancla esa sensación. Es decir, lo que ocurre en la mente baja al cuerpo, el cuerpo se adapta a lo que ocurre en la mente y realimenta la mente. Ya hemos creado el bucle, ese bucle limitante bloqueante. Por tanto, cuando nos damos cuenta del cuerpo cómo está, lo que hay que hacer es desbloquear el cuerpo. ¿Cómo? Moverse, hacer actividades que te desbloqueen. Todo miedo va asociado siempre a emociones que generan rigidez y tensión. Por tanto, masajes, yoga, ejercicio, cosas que nos suelten el cuerpo, nos ayudan a romper ese bucle, al menos para impedir que esto se alimente. Estuve ayer con una persona que me decía que le había ido muy bien salir a correr. Sencillamente, yo creo que ella había acertado en que era su forma de desbloquear el cuerpo. Para otras personas puede ser hacer yoga o hacer estiramientos, no lo sé, pero es importante activar el cuerpo. Y eso sería como la segunda cosa. Y la tercera es utilizar en positivo el mismo mecanismo que se genera en negativo cuando tenemos miedo. Es decir, visualizar situaciones que nos den fuerza. Y hay ejercicios para eso que luego, si no, podemos hacer algunos, si quieres. Pero esa sería la estrategia. O sea, primero, escucharse el cuerpo. Segunda, desbloquearlo. Y tercera, activar la mente de una cierta forma que luego hay que trabajar, que ya lo explicaremos a continuación si quieres. O sea que, según tu análisis, tu punto de vista, Jorge, debemos ver el miedo como un recurso, no como un problema a resolver o como una debilidad, sino como un recurso del que tenemos que aprender. O sea, el miedo puede ser nuestro propio maestro, nos está diciendo Exacto, algo de nosotros mismos. exactamente. A mí me gustaría hacer hincapié en básicamente dos cosas. Que, primera, tener miedo es normal y nos tendríamos que prohibir, pero así de claro, sentirnos mal por tener miedo, porque es normal y es humano y es una señal de normalidad. Con la que está cayendo, con la pandemia, con lo que sea, ¿cómo quieres estar? Pues con miedo, normal. El problema no es tener miedo, el problema es quedarse en el miedo. Por tanto, prohibirnos a nosotros mismos sentirnos mal por tener miedo. Es normal que lo tengamos, es un mensaje, ¿vale? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, perdamos toda esperanza y no fijemos el objetivo nunca de librarnos del miedo. Esto no va a ocurrir. La gestión del miedo se produce cada vez. Yo siento miedo ahora, me gestiono ahora. El miedo volverá, volveré a gestionarme. Es decir, es como aprender a caminar. Te caes y te levantas, te caes y te levantas. Y al final cada vez te caes menos. Pero siempre te puedes caer. Por tanto, no hemos de fijarnos el objetivo de no tener miedo. Porque es frustrante, porque no lo consigues y te sientes peor. Además es que librarse del miedo sería un error. Es como Claro. decir, no me gusta mi hígado, quiero que me lo quiten. No, es parte de ti. Entonces hay que pensar que el miedo se gestiona situación a situación. Por tanto, olvidaros de libraros del miedo. Eso no funciona y nos lleva por mal camino, nos lleva a la frustración. Al revés. Es saber Como una miedo, gestionarlo. actúas, claro.
Y esa es la gestión. Saber escuchar qué nos está diciendo ese miedo que surge de Exacto, nuestro interior, forma parte de nosotros, no es algo que venga, exacto, sino está exacto. dentro, Está dentro. es una llamada. Exactamente, exactamente, es un mensaje. Y entonces eso nos ayuda, eso nos ayuda. Eso es lo que permite, como tú antes decías, convertirlo en aliado. No puedes convertir en aliado a algo que quieres sacar de tu vida. Tú imagínate que quieres hacerte amigo de alguien y ese alguien solo quiere que desaparezcas. Hay que Eh, aceptarlo, hay que aceptar claro, primero claro, que lo claro, tienes y exacto. luego saber gestionar, saber qué te Está ahí está como centro de diciendo. tu vida, correcto. Entonces lo que hay que hacer es escucharlo. Después no hace falta que te quedes en el miedo. A partir de ahí evolucionas. Pero Luego, va a luego venir, haremos un ejercicio, sí, nos harás un ejercicio, si eres tan sí, amable, Jorge. Mil gracias encantado. por estas explicaciones que nos estás dando, por estas herramientas que seguro que Ujú. a los seguidores, a los internautas que nos están viendo, les van a servir muchísimo. Espero que les sea útil. Luego haremos un ejercicio. Mira, la Venga. premio Nobel Marie Curie, física y química polaco-francesa, ya dijo en el siglo XX lo siguiente: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos. Es una Ujú. cita de lo que estábamos justamente hablando. O sea, hay que comprender Totalmente. esos miedos. Además, observa una cosa que a mí me es muy útil y espero que también a la gente le sea útil, ¿no? Comprender no es entender. Es decir, entender es utilizar el entendimiento, la lógica, la racional, el análisis, pero comprender es ir más allá de eso. Entonces, al miedo hay que comprenderlo. Si lo quieres entender solamente no basta. Es decir, saber que el miedo es una respuesta fisiológica de tal tipo, tal, no sirve. Si entender fuera suficiente, nadie tendría miedo a volar. Te darían las estadísticas de los accidentes y dirías, no, no, ahora tengo miedo de ir en coche. Pero no sirve. ¿Por qué? Porque no, va a otro nivel. Lo que hay que hacer es comprender, es trascender ese entendimiento para ir más allá. Es verlo como ese mensaje que decíamos, ¿no? Me encanta esa cita, muy bien. ¿Consideras, Jorge, con todo lo que estamos diciendo, que un miedo bien gestionado es el mayor creador de conciencia del que disponemos? Pues sí, sí, sí. O sea, yo creo que este es uno de los puntos clave. Yo, aparte de trabajar con profesionales, hice una conferencia en ESADE en una ocasión defendiendo este punto de vista. Es decir, la mejor herramienta de desarrollo de liderazgo es el miedo, porque el miedo te pone ante ti mismo. Las personas tenemos siempre más facilidad para enfrentarnos a la mafia rusa que al espejo. Y cuando nos vemos en el espejo no nos gustamos. El miedo nos pone frente al espejo. Por eso no lo queremos ver. Pero nos hace falta justamente por eso, porque es un ejercicio de sinceridad, de ver nuestros puntos límite, que no quiere decir que no los podamos traspasar. Justamente para poder traspasarlos hay que saber que están. Y esa es la virtud del miedo. Nos enseña dónde tenemos el límite ahora para poder trascenderlo. Apuntas que hay que mirar los miedos a la cara, escucharlos, Ujú. aprender de ellos, para luego poder actuar con más conciencia. En Sí. este sentido, ¿consideras que hay mucho que aprender del miedo? En el miedo Ujú. se ponen de manifiesto todas nuestras contradicciones. Es el gran Sí. revelador, el mejor lugar para aprender sobre nosotros mismos. Correcto. Ahora, cuando hay que mirarlo a la cara, hay que mirarlo con cariño, ¿eh? No hay que mirarlo con odio, ¿eh? Porque entonces no funciona. Hay que mirarlo a la cara, pero hay que amarlo como parte de ti, que es. Michel de Montaigne, filósofo, escritor humanista y moralista Ujú. francés del Renacimiento, dijo que no hay cosa de la que tenga tanto miedo como el miedo, lo que decíamos antes, ¿no? Sí, 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 es el miedo perverso que decía yo en el libro, ¿no? Jorge, uno de los ejercicios que propones para poder descubrir y aceptar el miedo, Ujú. nuestros miedos, es abrazar el miedo. Este Sí, ejercicio lo expones en tu libro, ¿verdad? sí, Necesitaríamos correctamente. quizá más tiempo para realizarlo, pero ahí está en tu obra. Pero Sí, es un ejercicio complicado de hacer, ¿verdad? Se necesita tiempo y además hay que seguir unos pasos concretos. sí. Bueno, digamos que una vez que conoces la mecánica, ya no es tan complicado porque aprovecha la forma natural de funcionar el proceso interior
Lo que cuesta un poco al principio es ponerla en evidencia, descubrir cuál es esa mecanismo, ¿vale? Es una visualización en la cual tú dialogas con una parte de ti, que es el miedo, y para poder dialogar con esa parte de ti, que no deja de ser un fenómeno mental, hay que darle una forma y una imagen. Entonces, para eso utilizamos la sensación física. Es decir, tú lo primero que tienes que hacer es visualizar una situación en la que esté presente ese miedo, o sea, no pensar en el miedo como miedo a hablar en público, no. Te vas a un momento de tu vida en el que hablar en público te ha hecho sufrir. Visualizas esa situación durante un par de minutos o 3 minutos y eso te genera una huella en el cuerpo. Cuando notas en la sensación en el cuerpo de tensión, rigidez, la que sea, porque cada uno tiene su manera de verlo, ¿vale? Cuando tengas tu sensación particular física de esa situación, entonces tú le das a esa sensación física una imagen mediante la fórmula es como si. Es como si tuviera un volcán en el pecho, es como si, o sea, tienes que dejar que tu mente inconsciente se manifieste y te diga cuál es la metáfora adecuada. Ahora voy a decir algunos ejemplos reales, ¿no? Pues el volcán, por ejemplo, o una mano que me aprieta el corazón, o una mano de gorila que me aprieta las tripas, o tengo una losa sobre la cabeza. Es decir, te viene una metáfora y esa metáfora simboliza esa sensación física y entonces se crea una entidad mental, que es un símbolo, con el que puedes hablar. Y tú a esa entidad le preguntas y le dices, oye, ¿qué me quieres decir? Y te Claro, eso pones es en... un trabajo ya de coaching más individual, ¿no? Con cada persona. Y requiere un tiempo. Digamos que yo en mis cursos lo explico y se lo enseño a la gente cómo hacerlo. Claro, cuando eso lo haces tutelado por una persona es más fácil. Y para poder aprenderlo, pues también lo puedes aprender y hacértelo por tu cuenta siempre que quieras, pero necesitas igual un cuarto de hora, 20 minutos, porque claro, cada situación tiene su tempo. La intención, un poco la has visto, es decir, es darle a esa parte de ti, que es ese mensaje, forma para poder hablar con él. Esa es la idea. Ahora haremos un ejercicio dentro de esta entrevista para nuestros seguidores, para que lo Vale, podamos hacer cuando tengamos correcto. tiempo. Sí, sí, Pero con perfecto. todo lo que estamos hablando, Jorge, lo que estoy sintiendo es que de alguna manera el miedo, si lo sabemos gestionar, se puede convertir en una palanca de crecimiento personal. Sí, sí, sí. Sí, siempre que nos Es, refiramos a estos miedos que decíamos que no son fóbicos. Salvo estas excepciones que son los miedos incapacitantes, que es otro tipo es otra categoría, en la inmensa mayoría de los miedos que afectan a las personas hay crecimiento potencial, hay aprendizaje, hay es, un antes y un después. es un reto y una vía hacia el autoconocimiento, ¿no? Como decíamos Sí, antes. sí, 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 totalmente, totalmente. En tu obra, Jorge, hablas del yo superior, Ujú, el yo superior de las personas. ¿A qué te refieres sí. exactamente? Bueno, este es un concepto por ejemplo, la neurociencia lo está buscando. La neurociencia está buscando locamente dónde reside la conciencia y dónde reside la autoconsciencia. Bueno, cada vez que la neurociencia avanza, los que salen mejor librados son los budistas. Entonces, claro, yendo a las fuentes budistas, cuando hablamos del yo superior o yo esencial, como se dice en el eneagrama, hablamos de esa parte de la persona que está en contacto con lo trascendente, que está en contacto con lo que hay más allá de la materia. Y esto todos los humanos tenemos dentro, yo lo llamo una chispa de divinidad, ¿eh? Que es la que hace que nos metamos en líos. Es decir, hasta la persona más descreída del mundo puede arriesgar su vida por alguien, puede vivir por una causa. Hay algo que nos lleva a ir más allá de la comodidad. Y esto sería el famoso yo superior o yo esencial que comentabas, ¿no? Y si estás en contacto con eso, claro, tu capacidad de enfrentarte a los miedos de una forma constructiva es muy superior. Muchas veces esa parte de nosotros que siempre está, siempre la tenemos, está apagada por la rutina. Es un poco lo que yo llamo la relación entre el personaje que tú te creas para ir por la vida y la persona. La persona que tú eres es mucho más grande que el personaje. El personaje es lo que tú muestras hacia afuera y lo que tú te crees que eres. Pero lo que tú eres es el personaje en cuestión más todos tus potenciales.
Y eso, quien lo mueve, es ese yo superior. Jorge, vivimos en una sociedad, bueno, el yo superior, todos tenemos un maestro interior que hay que descubrir. Esto es Sí, así. totalmente de acuerdo. Hay Totalmente que de acuerdo. conectar con ese yo superior, con ese maestro que tenemos todos, ¿no? Sí, sí. Podemos hacer un día un tema al respecto. Sería Eh, fascinante. Siento que vivimos en una sociedad, en muchos parámetros, en los que la gente utiliza como una careta muchas veces, ¿no? Sí. Se esconde en esa careta, en el trabajo, en su manera de relacionarse, porque cuesta mucho mirarse al espejo y decir: "¿Quién soy yo, no, en realidad?", ¿no? Claro, ¿Soy un claro. personaje? ¿Sé quién soy de verdad o no? Sí, ¿Cómo podríamos podrías, dualizar. Jorge, recomendar, trabajar esa seguridad interna que mucha gente le falta? Bueno, la seguridad interna se trabaja hacia adentro. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar hacia afuera, a controlar el entorno, a controlar a los demás, para que no nos amenacen, para que no nos hagan daño. Entonces, justamente la seguridad interna se trabaja prescindiendo de eso. Requiere exponerse. El ejercicio que hemos comentado antes es un ejercicio de seguridad interna, porque cuando se produce esa sensación de malestar debido a la amenaza, tú en lugar de mirar hacia afuera, miras hacia adentro. ¿Cómo es por dentro ese proceso? ¿Cómo lo vives tú? Y para eso utilizamos el cuerpo y utilizamos la visualización. Y este es el camino correcto. Trabajar hacia adentro para descubrir, eso te da una capacidad de decir, bueno, sea cual sea la amenaza, sea cual sea la circunstancia, yo tendré recursos en mi interior, ¿no? Y esa es la diferencia. Buscar recursos dentro aumenta tu seguridad y dependes menos de lo que pase fuera. Y en tu experiencia personal, con directivos, con equipos, ¿cuál es el verdadero reto en el cambio de uno mismo? Mira, el verdadero reto es la gestión del ego. El ego es un software de supervivencia, como hemos dicho antes, que sirve para que tú sobrevivas y tengas identidad. Y para conseguir esto, produce varios efectos. Y uno de los efectos que produce es el de polarización mental. O sea, tú bajo la influencia del ego, cualquier persona, digo tú en general, ¿no? Cualquier persona bajo la influencia de su ego ve el mundo más en blanco y negro. En bueno, malo, amigo, enemigo, conmigo, contra mí. Claro, cuando tú estás en ese modo, lo que tú estás haciendo es justificar tus acciones y juzgar a los demás para justificar justamente que se merecen lo que tú estás haciendo con ellos. O sea, el ego sirve para que yo coja el palo y te dé con el palo en la cabeza. Por tanto, yo no tengo más remedio, me justifico porque no me has dejado otra opción y además aún te doy menos de lo que debería. Entonces se produce ese fenómeno y ese fenómeno nos aleja del autoconocimiento. Toda la energía va hacia afuera y no hay energía que vaya hacia adentro. Jorge, el cerebro crea pensamientos. ¿Los pensamientos crean también cerebro? Pues sí, sí, sí. Esto es un tema muy interesante. A diferencia de lo que ocurre con un ordenador, en el cual el hardware sirve para ejecutar un software, los humanos modificamos el cerebro según el uso que le damos. Si tú te pones a estudiar un idioma, tus conexiones neuronales se van a rediseñar. Pero si tú te pones a trabajar de taxista, también. Si trabajas de taxista, empezarás a memorizar recorridos, tráfico, información, y todo eso aumentará la zona de la imaginación espacial. Esto, por ejemplo, se comprobó en un estudio que hicieron en Londres, con taxistas de Londres, a los cuales les hicieron la autopsia, evidentemente una vez fallecidos, afortunadamente, y se vio que tenían la zona de la imaginación espacial del cerebro mucho más desarrollada que el promedio de las personas, ¿no? Por tanto, según cómo tú usas tu cerebro, el cerebro se va rediseñando dentro de ciertos límites. También depende un poco de la edad y el uso que le des. Esto se llama plasticidad cerebral y cada vez más se saben cosas de esto. Muy interesante, Jorge. Muchísimas gracias. Revisa. Ahora vamos a hacer el ejercicio, Venga. pero tú estás acostumbrado, trabajas en temas de liderazgo, en equipos, Uh -huh. ayudas a crear líderes. Sí. ¿Tener miedo y ser líder es compatible? Es fundamental. Es decir,
Aquí siempre estamos pendientes de la visión antigua de el líder es el que no tiene miedo. Falso, falso. Cuando la gente está ante una situación incierta, lo que necesitamos es mirar a alguien que sabe manejar su miedo, no a quien no lo tiene. ¿Vale? Si no confundamos nunca la inconsciencia con el manejarse a sí mismo. La inconsciencia significa que si aquí al lado hay una bomba y yo no lo sé y sigo dando esta entrevista, yo no estoy siendo valiente, no me he enterado que hay una bomba. Si yo sé que hay una bomba y sigo dando la entrevista, probablemente seré, aparte de un poco tonto, valiente. ¿Por qué? Porque soy consciente y sigo aquí. Claro, la conducta es yo estoy delante de la pantalla, pero la razón es completamente distinta. Y el proceso interior también. Lo que ayuda al liderazgo es las personas que saben estar bien cuando hay amenaza, no las que no sienten la amenaza. Y por tanto, para un líder lo que es importante es saber manejar bien sus inseguridades y sus miedos, no tenerlas. Y la gente lo nota. Y para mí es fundamental y por eso digo que el miedo es muy útil para el liderazgo. ¿A quién seguirías tú? ¿A un líder inconsciente o a un líder consciente que se sabe trabajar? Está Yo no claro, tengo ninguna duda. está No claro. tengo ninguna duda. Jorge, cuando te refieres a la modificación del estado emocional, propones un ejercicio para que Ujú, cada persona conecte con su ujú. poder. ¿Podemos hacer Sí, este ejercicio? sí, por supuesto. Lo vamos a hacer, como es un ejercicio que también depende bastante de la situación que trabaje cada uno, lo vamos a hacer un poco en plan teórico. Yo iré llevando el tempo un poco estándar, ¿vale? Pero que quienes lo vean sepan que lo pueden adecuar a su necesidad y estar el tiempo que necesiten en contacto con la visualización en que hayan Muy bien. trabajado. Pues ¿De acuerdo? vamos, si te parece, a hacer este ejercicio Muy de bien. conectar con nuestro poder. Bien, vamos a empezar por adoptar una postura adecuada. En este caso en concreto, al estar sentados ante una pantalla, puede ser suficiente con la postura del faraón. Esto significa que hay que sentarse como en aquellas estatuas del antiguo Egipto, espalda recta, sin rigidez, sin cruzar piernas ni manos. Podéis poner las manos en el apoyabrazos o en las rodillas, ¿vale? Y a continuación, lo que vamos a hacer es una inspiración profunda y cerrar los ojos. También podríais hacer este ejercicio de pie, no hay ningún problema. Bien, hacemos una inspiración profunda, cerramos los ojos y vamos a romper el estado de vigilia en el que nos encontramos ahora. Vamos a cambiar un poco las ondas cerebrales. Y para eso lo que vamos a hacer es centrar la atención en la respiración. Podéis elegir uno de estos dos puntos, los orificios nasales o la barriga. En el caso de la barriga vais a notar cómo se hincha y se deshincha. En el caso de los orificios nasales vais a notar cómo el aire entra y sale. No saltéis de un sitio a otro, simplemente elegid uno de los dos, el que queráis, y manteneros en él. ¿Vale? Entonces ahora vamos a empezar a respirar. Primero vamos a controlar la respiración. Tomamos aire, sale el aire. Y ahora, insisto, con los ojos cerrados, vais a tomar conciencia poco a poco de qué ritmo respiratorio os pide el cuerpo. Vais a ir permitiendo que el cuerpo vaya encontrando su propio ritmo respiratorio. Simplemente. Confiad en vuestro cuerpo porque vuestro cuerpo sabe. Y esto aún no es el ejercicio. Esto es la preparación para romper el estado de vigilia. El ejercicio empieza ahora. Vais a mantener los ojos cerrados y vais a permitir que venga a vuestra mente algún momento de vuestra vida, no importa ni cuándo ocurrió ni cuál era la actividad que hacíais, pero ha de ser un momento de vuestra vida en el que teníais
ni que fuera por un minuto, una clarísima sensación de poder, de triunfo, de éxito. Si bien en varias situaciones vais a permitir que una de ellas se aposente en la mente, no perdáis tiempo en elegir esta o aquella. Confiad en vuestra mente y que una de ellas se aposente y centraros en esa y olvidaros de las demás. Lo único que tenéis que hacer ahora es, durante un par de minutos, revivir en vuestra mente esa situación, fijándoos mucho en los detalles. ¿Con quién estás? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es el entorno? ¿Existen aromas o sonidos? ¿Música? ¿Cómo es la luz? Y sobre todo, ¿qué hace de ese momento algo tan especial? Vais a manteneros durante un par de minutos reviviendo esta situación y fijándoos en los detalles. Y ahora, poco a poco, vais a ir notando cómo vuestro cuerpo empieza a reflejar en su sensación física lo que ocurre en vuestra mente. Vas a empezar a sentir en qué zona o zonas del cuerpo notas esa energía de éxito, de triunfo, de poder, de fuerza. No hay una forma buena o mala de hacer esto. Cada uno tiene que descubrir la suya. Por tanto, date cuenta de en qué zona o zonas de tu cuerpo sientes esa sensación. Y ahora vas a permitir que desde esa zona o zonas, esa energía, esa sensación, se expanda a lo largo y ancho de tu cuerpo hasta ocuparlo por completo. Poco a poco esa energía va creciendo, se expansiona por tu interior hasta ir ocupando todo tu cuerpo. Y a medida que crece, vas a notar que quizás el cuerpo te pida adecuar el gesto, la posición a esa energía. Igual te pide levantar la cabeza, igual te pide levantar los brazos, ensanchar el pecho. Si es el caso, hazlo. Cuanto más armonices el gesto con lo que ocurre en tu interior, más clara y más poderosa vas a notar esa energía. Si el ejercicio lo haces de pie, esta parte será más fácil. Podrás notar cómo el cuerpo te pide estirarte o estirar los brazos. Y ahora lo que vas a hacer es exagerar ese gesto. Si te pide levantar la cabeza, levántala aún más. Si te pide abrir los brazos, ábrelos aún más. Y nota cómo al hacerlo, esa energía interior se hace más poderosa, se hace más clara y cómo está modificando tu cuerpo. Y ahora tienes que mantenerte en esa energía y en ese gesto durante al menos un minuto. Puedes estar más tiempo, pero hace falta un mínimo de tiempo para que lo que ocurre en la mente baje al cuerpo y lo que ocurre en el cuerpo ascienda a la mente.
Por tanto, sin prisa, tómate el tiempo que necesites hasta que notes que cuerpo y mente ya están dialogando, ya son un todo. A continuación, puedes hacer una inspiración profunda, abrir los ojos y relajar el cuerpo. Y con esto el ejercicio habría finalizado. La duración total puede estar entre 2 y 4 minutos. Es decir, hacer este ejercicio varias veces al día no te va a cambiar la agenda. Es el ejercicio ideal para hacerlo antes de una reunión complicada, de una conversación difícil. Yo lo he utilizado para reclamar telefónicas y cosas de este tipo de compañías que son complicadas. Y me ha ido muy bien. Y cuando estamos haciendo este ejercicio, podemos ir adecuando la situación que hemos invocado a lo que queramos conseguir. La pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo me gustaría vivir esta situación que voy a vivir ahora? ¿Cómo me gustaría vivir esta reunión o esta conversación? Me gustaría vivirla como el día que gané la carrera de los 100 metros o como el día que saqué una buena nota en no sé qué. Bien, a medida que vayáis practicando esto, podéis ir enriqueciendo vuestro catálogo de recursos y podéis invocar situaciones. Pensad que este mecanismo es el mismo que utilizamos para amargarnos la vida. Es decir, el miedo, cuando nos hace sentir mal, es porque estamos imaginando cosas que bajan al cuerpo. Por tanto, el mecanismo que estamos utilizando es el mismo, pero en positivo. La diferencia es que en negativo es automático y en positivo hay que trabajarlo activamente. Tenemos que visualizar lo que ¿Sí? deseamos, lo que Sí, queremos llegar a alcanzar, correcto, porque cuando lo visualizamos, en cierta forma, lo estamos proyectando y correcto. se Una, crea, lo una, una estamos alumna, pidiendo al universo. totalmente, una alumna de un curso que hice hace unos años me envió un correo desde Haití, donde estaba como cooperante de las Naciones Unidas, y me dijo que ese ejercicio le había ido muy bien cuando iban a zonas de peligro. Iban escoltados, pero bueno, pasaba su preocupación y su miedo, ¿no? Y le había ayudado a entrar en situación. Cuando hagamos este ejercicio, es mucho más potente si se hace antes de entrar en la situación. Es mucho más difícil reconvertir un estado que entrar ya en el estado adecuado. Por tanto, mi consejo es que cuando hagáis esto, lo hagáis antes del lío. Porque durante el lío también se podría hacer, pero es más difícil que funcione. Claro, antes. Claro, ya estás secuestrado, ya estás bajo el momento de hormona alta y entonces ya ahí es muy complicado. Pues muchas gracias, Jorge, por este Encantadísimo. ejercicio. Espero que De sea verdad, útil. Es hombre, y muy, tanto que ha muy sido útil. poderoso y se puede hacer las veces que queramos. Es un ejercicio que funciona por goteo. Lo vamos a seguir practicando y Muy cada bien, día avanzando más y conectando más y proyectando más, que es lo importante. perfecto. Eh, en resumen, podríamos decir de esta charla que hemos tenido que para evitar que nuestros miedos nos bloqueen hay que aceptarlos, Sí. hay que hacer un trabajo interior, hay que aprender a gestionarlos en lugar de controlarlos Y y hay convertirlos recursos para así ello. en Hay aliados, técnicas. incluso en maestros, porque Correcto. aseguras que nuestros miedos bien gestionados pueden aportarnos conciencia y claridad mental. Correcto. Así es. Así es. Y también yo añadiría que hay que aceptar que hay miedos más complicados que otros. Por tanto, démonos también el permiso de ser humanos, de que no salgan las cosas perfectas siempre, y pensemos que lo que nos importa es, más que conseguir resultados siempre en todo, es generar una trayectoria de vida que nos sea constructiva. No perdamos de vista eso. Podemos decir para finalizar esta entrevista, Jorge, la siguiente cita. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que, a pesar de tenerlo, actúa. Correcto. O Sí, sea que hay señor. que actuar, tenemos que actuar, hay que proyectar y Correcto. actuar, visualizar, Hay que actuar gestionar esas sensaciones, totalmente. gestionar esos Sí, factores que nos movilizan, que no nos dejan ser. Y en esta entrevista hemos aprendido muchísimo a poderlo hacer. Gracias, 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 Jorge. gracias a ti y encantado de haber podido aportar algo. Ahora animo a la gente a que emprendan el camino.
Por favor, Encantado. quedamos otro día y seguimos aprendiendo. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Un abrazo bien fuerte, Jorge. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Jorge.